¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por 4Rogante, gracias por apoyar al canal. Capítulo 925. Un visitante misterioso. En algún lugar del noroeste del Pandemonium había una salvaje región montañosa. Allí, Anao, Aniu, Anjin y Anmu estaban realizando trabajos de construcción bajo tierra. Habían perforado una gran cantidad de túneles estrechos y entrelazados que conectaban más de 1000 cámaras grandes y pequeñas a 500 pies bajo tierra. 3 de las montañas por encima de ellos tenían su contenido ahuecado y tallado en enormes y espaciosas cámaras de piedra. Sin embargo, no se instaló iluminación, mobiliario ni electricidad y ninguno habitaba esos espacios. Hermano mayor, estamos tan agotados. Hemos excavado un palacio subterráneo y 3 montañas, fue un proyecto realmente arduo. Dijo Artelite Zombie, cuyo rostro había adquirido un tono amarillo barro. Quizás tuvo algo que ver con que él había gastado la mayor parte de su energía. Metal Elite Zombie estaba en condiciones similares. La armadura originalmente dorada de su cuerpo se había vuelto opaca y parecía muy cansado. En el palacio subterráneo donde solo estaban sus hermanos, el rostro insensible de Anao se volvió mucho más suave de lo habitual. Levantó una ceja antes de pescar una roca que se parecía al barro seco y una roca brillante, similar al jade, con luces fluyendo dentro, y se las presentó a Anju y Anjin. Tan pronto como Anju y Anjin vieron los dos elementos, sus ojos se iluminaron como focos. Simultáneamente, arrebataron sin rodeos los artículos de las manos de Anao. La piedra amarillenta poco notable comenzó a liberar una gran cantidad de la energía yuan de la tierra tan pronto como Anju la agarró, como si se estuviera disolviendo en su mano. El cansancio se levantó gradualmente del rostro de Anju y sus ojos brillaban una vez más con energía. Anjin, mientras tanto, masticaba rápidamente la piedra parecida al jade, la aplastaba con los dientes y la tragaba. Después de comerse la piedra, Anjin puso una sonrisa brillante y preguntó: Hermano mayor, ¿dónde encontraste estos tesoros? He atravesado innumerables montañas y valles, pero nunca tuve la suerte de encontrar una piedra de arcilla del emperador o una piedra de jade dorado. Son las esencias más nutritivas de la tierra y el metal. Los conseguí robando, respondió Anao con calma. Jeje, el hermano mayor es de hecho el mejor. Poder quemar, matar y saquear todos los días, debe ser divertido. Comentó Aniu con su tonta sonrisa. ¿Qué hay de mí? Little Gold y Little Art obtuvieron un tesoro cada uno. ¿Dónde está el mío? Preguntó Annu. No he encontrado nada adecuado para ti, pero estaré atento, respondió Anao después de echar un vistazo a Annu. Entonces gracias de antemano. Jeje, aparte de los tesoros, por favor, también esté atento a las bellezas. Como el hermano mayor debería saber, me encanta hacer vida. Dijo Anmu con una sonrisa lasciva. Ustedes 3 deberían regresar al Pandemonium, mis seguidores y yo nos encargaremos del resto aquí. Nos llevaría al menos un año instalar todas las luces y el mobiliario en todo el espacio, dijo Anao. Entendido, hermano. Creo que perforaré otro túnel que conectará esta base con el Pandemonium en mi camino de regreso. Con el túnel adicional, podríamos reforzar fácilmente las bases de los demás, dijo Aniu sonriendo. Eso sería genial, dijo Anao después de asentir. Entonces, un pensamiento entró en su mente y de repente ascendió a la superficie. El rostro de Anao había vuelto a la mirada insensible al llegar a la superficie. Miró a un secuaz suyo que estaba arrodillado en el suelo y preguntó: ¿Qué es? Hay un mensaje para usted, mi jefe. El secuaz se inclinó y le entregó a Anao un pergamino. Después de leer el pergamino, una luz siniestra brilló en los ojos de Anao. Quemó el pergamino hasta convertirlo en cenizas, se volvió hacia su secuaz arrodillado y le dijo: Dile a cada uno de mis jefes que se reúnan. Saldremos de Fringe lo antes posible. El secuaz de Anao estaba asombrado. No entendía por qué Anao pediría a los jefes de los cazadores de dioses dispersos en todas las regiones de la franja que se reunieran y se fueran sin ninguna razón aparente. Sin embargo, el secuaz no hizo ninguna pregunta. Reconoció respetuosamente la orden de Anao y se fue. Anao luego regresó a la clandestinidad y les dijo a sus hermanos: Mi padre tiene una tarea para mí. Tendré que alejarme del Fringe temporalmente. ¿Qué tarea, hermano? Anmu se rió y dijo:
Tráeme. Me he estado sintiendo bastante aburrido últimamente. Anao negó con la cabeza y declinó resueltamente. Mis cazadores de dioses y yo fingiremos ser los de la Alianza de Cazadores de Dioses. Atacaremos a viajeros y comerciantes en lugares estratégicos para alertar a los dominios de la reunión de la Alianza de Cazadores de Dioses. También vamos a difundir cierta información. No eres apto para la tarea. Además, papá regresará pronto al Pandemonium y es posible que para entonces tenga tareas para ti. Ah, vale. No importa entonces, y respondió Anu, un poco decepcionado. Anao luego se fue de inmediato, dejando el enorme proyecto de construcción a medio camino. Anjin, Anu y Anu luego se dirigieron lentamente al Pandemonium con Anu creando otro túnel en el camino. Pico glacial. Wasir, un cultivador de la energía del agua, estaba sellado dentro de un enorme bloque de hielo. Parecía como si hubiera estado congelado allí durante decenas de miles de años y no revelaba ningún rastro de vida. El pico glacial estuvo helado todo el año y la temperatura media rondaba los 70 grados centígrados negativos. Había ciertos puntos en el glacial Peak donde el aire era especialmente frío y se podía formar hielo. La caverna de hielo en la que Wasir se había encerrado era el lugar más frío del pico glacial. Hacía tanto frío que incluso podría matar a un dios alto. Wasir había seleccionado el glacial Peak como su base debido al entorno extremo. Al enterrarse en el lugar más frío, el cultivo de Wasir podría acelerarse. El hielo helado a su alrededor también podría inspirar una comprensión más profunda de la naturaleza gélida del elemento agua. Fuera de la caverna de hielo donde Wasir se estaba cultivando, había una hilera de dioses altos de agua. Estaban cubiertos de nieve de la cabeza a los pies y parecían muñecos de nieve. Solo se pudo detectar un diminuto flujo de energía en sus cuerpos. A diferencia de Wasir, estos dioses altos eran demasiado débiles para cultivarse en la extremadamente gélida caverna de hielo y solo podían utilizar el aire frío que soplaba fuera de ella. A pesar de ser solo una fracción tan fría como el centro de la caverna de hielo, esos dioses altos todavía se beneficiaron enormemente de ella. Su velocidad de cultivo fue más de 3 veces mayor que la de otros cultivadores del elemento agua. Los 5 muñecos de nieve, sentados con las piernas cruzadas, tenían los ojos cerrados mientras absorbían silenciosamente el aire frío que soplaba de la caverna de hielo. De repente, uno de ellos abrió los ojos. Vio que una sombra de forma indefinida se movía con el viento antes de desaparecer. Al principio, la persona pensó que era solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero después de tomarse un momento para sentir el entorno, se sorprendió al descubrir que había algunas brisas de aire que soplaban hacia la caverna de hielo. Ruidos crujientes sonaron de la cabeza a los pies cuando comenzó a descongelar su cuerpo congelado. Gritó. «Oh, no. Tenemos un intruso en la cueva». El viento debería soplar constantemente hacia afuera desde la caverna de hielo, pero en ese momento, el viento se movió en la dirección opuesta durante una fracción de segundo. Alguien debe haber entrado en la caverna de hielo a gran velocidad. Los rostros de los otros 4 dioses altos también se sacudieron y también empezaron a sonar crujidos en sus cuerpos. Uno de ellos preguntó presa del pánico. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué más deberíamos hacer? Informe a su señoría, por supuesto. El señor todavía debería estar cultivando en el hielo. Si no puede salir del hielo a tiempo, podría estar en peligro. Respondió la persona antes de cargar apresuradamente en la caverna de hielo. Quédate donde estás. Una voz escalofriante sonó de repente desde la caverna de hielo. Los 5 detuvieron inmediatamente sus apresurados pasos cuando escucharon la orden y miraron fijamente a la persona que descubrió al intruso. La persona se quedó atónita por un momento antes de regresar a su lugar y sentarse en el suelo con las piernas cruzadas. Dijo a sus camaradas. El señor ha hablado. No corre peligro y no tenemos nada de qué preocuparnos. Sus camaradas asintieron y también regresaron a sus asientos. Uno de ellos preguntó. Anset, ¿tienes alguna idea de quién es este visitante? Anset, el que notó al intruso, negó con la cabeza antes de responder. No sentí ninguna aura con la que esté familiarizado. Debería ser un experto al mismo nivel que su señoría. Solo hay algunos de ellos en el Fringe. Lord Salas y Logue solían venir aquí a menudo. ¿Podría ser uno de ellos? Lo dudo, respondió el camarada de Anset, siempre habían visitado a nuestro señor abiertamente. Además, Salas dejó el Fringe hace mucho tiempo y aún no hay noticias de él. En cuanto a Logue, escuché que recientemente tuvo un desacuerdo con nuestro soberano, así que no creo que sea él.
Los 5 no pudieron escuchar la conversación en la caverna de hielo, lo que no les dio ni idea de quién podría ser el misterioso visitante. Horas después, una tenue sombra salió disparada de la caverna de hielo en un instante y desapareció rápidamente en el horizonte. Los 5 habían estado esperando que el visitante se fuera para que tuvieran la oportunidad de averiguar quién era. Aunque habían usado todo su poder de observación, aún no pudieron determinar la identidad de la persona. Definitivamente no es Sovereign Logge o Salas. De lo contrario, en lugar de absolutamente nada, habrían dejado al menos un leve rastro de los elementos de la muerte o el rayo en la atmósfera, comentó Ansett mucho después de que el visitante se fuera. Entonces, ¿quién podría ser? Uno de los dioses altos estaba perplejo. La silueta de la persona parecía majestuosa y el aire detrás de él agitaba un rastro de aura siniestra. Se sintió bastante similar a alguien que recientemente se había puesto en el centro de atención, comentó Ansett después de pensar en silencio por un momento. ¿Quieres decir, el del Pandemonium? Los 4 camaradas de André gritaron simultáneamente con asombro. Ejem. Un sonido de desaprobación vino de repente de la caverna de hielo. Los 5 se sobresaltaron y se aterrorizaron. Inmediatamente cerraron la boca con fuerza, sin continuar su charla. Capítulo 926. Fiesta. Después de medio mes de viaje, la casa Ann finalmente había llegado al Pandemonium. Con el alimento de las intensas energías elementales y los dedos verdes de Woodelite Zombie, el Pandemonium se llenó de plantas verdes, hermosas y fragantes flores y árboles imponentes. El aire era fresco y rejuvenecedor. Aparte de las casas erigidas en el suelo, también había un inmenso palacio subterráneo en el Pandemonium. Cada pasillo y cámara estaba equipada con lámparas mágicas y muebles relevantes en su lugar. Había espacio más que suficiente para acomodar a todos los miembros de la casa Ann. Los miembros de la casa Ann se enamoraron del Pandemonium casi de inmediato. Phoebe, Emily y los demás gritaron de asombro cuando vieron el paisaje sereno y primaveral. Hay capas sobre capas de defensas alrededor del valle. Incluso un supuesto dios supremo como Tiro tendría problemas para colarse en el Pandemonium, mientras que un dios alto ordinario morirá si intenta entrometerse. Este es el verdadero punto de apoyo de nuestra casa Ann. Todos los que están en el Pandemonium son conocedores. Puedes asimilar esas almas sin preocuparte de que el público las descubra. Explicó Anshuo sonriendo. Se alegraba de que los miembros de su familia estuvieran ahora realmente a salvo. Estoy realmente impresionado con esta ubicación. Podemos obtener una visión más profunda de las energías elementales cultivándonos aquí. Brian, eres notable por haber concentrado los elementos en esta área. Es extraordinario. Comentó ayer Mike. Maravilloso. Definitivamente progresaremos más rápido en nuestro cultivo. Con su adorable sonrisa, Emily se volvió hacia Anshuo y dijo. Después de las innumerables dificultades por las que hemos pasado, finalmente tenemos un lugar al que realmente podemos llamar hogar. Atrás quedaron los días de vivir bajo la sombra de otra persona. Esto requiere una celebración. Despedirnos de nuestro arduo pasado y saludar a un futuro brillante para nuestra casa Ann. Sugirió Phoebe que estaba muy animada. Todos se emocionaron más después de escuchar las palabras de Phoebe. Expresaron su acuerdo de que deberían beber y festejar. Naturalmente, Anshuo estuvo de acuerdo. Con un pensamiento, uno de sus demonios generales voló hacia una plataforma redonda en el centro del Pandemonium y jugueteó con una de las matrices. De repente, la espesa y amenazante niebla que envolvía el Pandemonium comenzó a fluir hacia los imponentes pilares de piedra que los rodeaban. En solo unos momentos, la espesa niebla se redujo a un suave y delgado velo de blancura. La brillante luz de la luna entró en el valle, iluminando su paisaje celestial. Hermosa luz de luna, edificios elegantes, plantas exuberantes y coloridas, flores fragantes y ángeles encantadores. En ese momento, el Pandemonium había perdido todo rastro de amenaza y se había convertido en un paraíso. Siguiendo la orden de Anshuo, las cajas de vinos finos fueron sacadas del almacén subterráneo y servidas. Las frutas más deliciosas de todo Elysium se colocaron en platos de cristal. Bajo la luz de la luna, la compañía bebió hasta el límite de su corazón. Goron, Romon, los 5 zombies de élite y otros que estaban en el Pandemonium salieron del palacio subterráneo y se unieron a la juerga. Anshuo se relajó y disfrutó al máximo en esta paz difícil de conseguir. Se turnó para beber con su harén.
Aunque todos en el grupo poseían una gran fuerza y podían neutralizar fácilmente el alcohol con su energía divina, deliberadamente permitieron que el alcohol afectara sus sistemas y los intoxicara. Bebieron alcohol fuerte como si fuera agua. En cuanto a Anshu, después de beber sin parar y potenciar activamente los efectos del alcohol en su cuerpo durante 2 días, finalmente sintió un leve cosquilleo en su dedo. En la segunda noche de la fiesta, Anshuo llevó a Emily y Fanny cuyas caras estaban sonrojadas y ligeramente borrachas, una en cada brazo, a su palacio subterráneo con una gran risa. Phoebe, Jasper y aquellos que por lo general eran bastante reservados no habían recibido el alimento de Anshuo durante mucho tiempo y lo estaban ansiando. Con el alcohol quitando su timidez, automáticamente siguieron a Anshuo a su suite subterránea. La suite subterránea de Anshuo tenía más de 3.000 pies cuadrados de tamaño, contenía 6 habitaciones grandes y pequeñas y una gran sala de estar de más de 1.000 pies cuadrados. El suelo estaba cubierto con el suave pelaje de cierta bestia. Esta suite decorada por Rose no podría ser más acogedora. Anshuo no se molestó en llevarlas a uno de sus dormitorios, pero inmediatamente montó a Emily y Fanny en la suave alfombra de su sala. En poco tiempo, Phoebe, Jasper y las otras damas entraron a su suite sin que se les pidiera. Anshuo siguió una conquista tras otra. Después de una larga noche de atacar fortalezas rosadas, Anshuo sonrió con alegría mientras miraba el campo de fascinantes cuerpos desnudos tendidos en su sala de estar. Cuando Anshuo todavía estaba en la Tierra, ni siquiera en sus sueños más locos podía imaginar tener una novia. Pero hoy, acababa de ser golpeado en grupo por un grupo de bellezas, y no solo por bellezas, cada una de ellas tenía miradas que pondrían celosa a Afrodita. Anshuo reflexionó sobre su vida pasada en la Tierra y cuán diferentes eran las cosas ahora. Estaba orgulloso de sus logros en este mundo. Las diosas en la sala de estar se habían quedado profundamente dormidas después de estar satisfechas hasta sus límites. Anshuo, el satisfactorio, sin embargo, no sintió el más mínimo desgaste. Después de escanear sus cuerpos por un tiempo, la mente de Anshuo de repente se sacudió y silenciosamente salió de su suite. Al salir, vio una figura solitaria con ojos tranquilos y fríos y cabello largo y plateado parado en silencio. Era Rose. Rose parecía algo nerviosa cuando vio a Anshuo aparecer repentinamente como si no esperara que él todavía pudiera estar despierto después de golpear a tantas mujeres consecutivamente. Ella dijo: Sucede que paso por aquí, así que pensé que también podría ordenar tu suite. Anshuo sonrió y respondió: Ya no hay necesidad de eso. Jaja, estoy seguro de que al menos uno de ellos me ayudará a limpiar el lugar. Rose echó un vistazo a la sala de estar salpicada de ropa interior sedosa con bordados de flores y cuerpos voluptuosos por todas partes. Por alguna razón, un sabor amargo inundó su corazón de repente. Ya tiene muchos de ellos. Por supuesto que él no necesitaría mi ayuda. Rose asintió en silencio y giró sobre sus talones con la cabeza gacha. Espere. Gritó Anshuo de repente. Rose inmediatamente se dio la vuelta y una pizca de emoción y anticipación brilló en sus ojos. Ella preguntó en voz baja: ¿Sí? Es hora de anular nuestro contrato maestro-esclavo. Anshuo sonrió y continuó: Te prometí que no te ataría a la esclavitud por mucho tiempo y ya es hora de que cumpla mi promesa. La cabeza de Rose volvió a agacharse y frunció los labios ligeramente con decepción. Ella murmuró: Por supuesto, y ahora tienes innumerables expertos poderosos. Para ti, mi fuerza ahora es insignificante y ya no soy útil. ¿Lo harías bien sin mí? Anshuo se sorprendió después de ver que Rose estaba herida por sus palabras. Forzó una sonrisa y dijo: ¿De qué estás hablando? Estoy anulando el contrato de esclavitud porque ya no siento la necesidad de atarte. Porque ahora confío en ti sin ninguna reserva. No lo pienses demasiado. Rose levantó la cabeza, miró profundamente a los ojos de Anshuo y preguntó: ¿Quieres que me vaya? Por supuesto no. Incluso con el contrato anulado, no habría muchos cambios en nuestra relación. El Pandemonium seguirá siendo tu hogar y seguirás siendo miembro de la casa An. No tienes nada de qué preocuparte, aseguró Anshuo. Un miembro de la casa An. Rose puso una mirada extraña en su rostro y murmuró para sí misma por un momento antes de preguntar suavemente: ¿Cómo qué? ¿Qué estaré en la casa An? ¿Cuál será nuestra relación? Anshuo miró fijamente por un momento antes de responder sonriendo: como mi amigo. Serás mi amigo y ya no mi esclavo. Todavía te trataré como antes. Nada cambiará. Parecía que esta no era la respuesta que Rose estaba buscando.
Sin embargo, ella no se opuso y agregó. No anularé el contrato. Aún no es tiempo. Anshuo se rió desconcertado. Miró a Rose con una mirada confusa y respondió. Seguro que eres una extraña. En ese entonces, me instabas a emanciparte todos los días. Pero ahora que anulo nuestro contrato, te niegas. ¿Por qué? No me importa. No anularé el contrato antes del tiempo acordado. Rose no respondió la pregunta de Anshuo. Ella gimió suavemente y puso una mirada obstinada. Después de haber vivido con Rose durante décadas, Anshuo sabía que ella podía ser terca a veces y no había forma de cambiar de opinión. Sacudió la cabeza sonriendo y respondió. Está bien, está bien. Si insiste tanto en ser mi esclavo, no hay nada que pueda hacer. Pero puede volver conmigo en cualquier momento para anular el contrato. Nunca me comeré mis palabras. Simplemente estoy cumpliendo con el acuerdo. HMPH, tampoco deberías pensar demasiado. Dijo Rose con una cara fría. Ella echó otro vistazo a la sala de estar y comentó. Si no ejerce ninguna restricción, tarde o temprano, se usará en exceso y se volverá disfuncional. Al terminar esas palabras, Rose se dio la vuelta y se fue rápidamente. Anshuo hizo una mueca, sacudió la cabeza con impotencia y suspiró. Dum Dum, ella se siente atraída por ti. Un suave grito de repente sonó detrás de Anshuo. Emily, envuelta en un suave tejido, se acercó lentamente a él. Lo sé, respondió Anshuo con una leve sonrisa. Capítulo 927. El amor arreglado del pequeño esqueleto. ¿Ya sabes? Emily sonrió y preguntó. Entonces, ¿por qué actúas así? Anshuo tomó a Emily en sus brazos y respondió suavemente, mujeres, poder, riqueza, ya tengo todo lo que siempre he querido en la vida y más. Ya es hora de que empiece a estar contento con lo que tengo. Además, tengo un tiempo muy limitado y apenas puedo pasar el tiempo suficiente con todos ustedes. Ella estaría sola si estuviera conmigo. Emily presionó suavemente un dedo sobre el pecho de Anshuo, levantó una ceja y se rió, es así. Eso no suena como el Boyan que conozco. Jeje, solo mira cuántas mujeres hay dentro de tu habitación en este momento. ¿Me estás diciendo que has cambiado de forma? ¿Quién te creería? Anshuo hizo una mueca y se rascó la cabeza con torpeza por un momento antes de explicar. Solía ser promiscuo porque estaba en un estado de reino único en mi cultivación. Fue necesario. No tuve elección. Emily puso los ojos en blanco y respondió. ¡Qué montón de tonterías! Anshuo puso una cara inocente como si lo hubieran acusado erróneamente antes de que de repente pusiera una sonrisa malvada y respondiera. Mujer, no me crees cuando te digo la verdad, pero caes en las mentiras. Esto me enoja. Tendré que castigarte. Primero tendrás que atraparme. Emily trató de escaparse con su piel suave y tersa, pero estaba abrochada con fuerza en los brazos de Anshuo y no pudo escapar. Anshuo la llevó a un dormitorio y le dio una buena ronda de golpes. Pasó medio año en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, la Tierra del Caos solo se había vuelto aún más caótica. Tiro y Logi habían estado difundiendo la noticia de que la Alianza de Cazadores de Dioses pronto estaría invadiendo y exigieron que todos los habitantes del borde se sometieran temporalmente al mando de los soberanos. Todos los habitantes de la franja comprendieron cuán grave era la situación y se sometieron al soberano de su elección, con la esperanza de que la franja resistiría el ataque de la Alianza de Cazadores de Dioses. Como criminales que venían de todo el Elysium, entendieron que el Fringe era el lugar al que realmente podían llamar hogar y que si el Fringe caía en manos de la Alianza Godunter, no solo perderían su hogar, sino que se convertirían en presas de los cazadores de dioses y mueren al consumir su energía divina. Esos habitantes de los flecos no iban a entregar su hogar sin luchar. Cesaron sus luchas internas, reunieron sus fuerzas y contactaron a sus soberanos. Con Tiro y Logi actuando temprano y teniendo una mejor reputación, la mayoría de las fuerzas de la franja se habían rendido a los dos. Wasir y Osora entendieron que cuanto mayores fueran las fuerzas que comandaban, mejor posición estarían durante la próxima guerra. Comenzaron a hacer promesas y usar su riqueza para influir en los líderes de las facciones. Tiro, Loge, Wasir y Osora habían activado todos sus recursos y medios para atraer a tantos habitantes de los flecos a sus órdenes temporales como fuera posible. Anshuo, sin embargo, a pesar de estar calificado para aceptar esas fuerzas de la franja bajo su mando, no había hecho tal esfuerzo.
Por el contrario, el Pandemonium había declarado públicamente que no aceptarían a ningún pueblo marginal o fuerzas. Las acciones de Anshuo estaban completamente más allá de la razón y las expectativas. Varios líderes de facciones que estaban inclinados hacia Anshuo incluso habían visitado el Pandemonium en persona, con la esperanza de persuadir a Anshuo de lo contrario, pero fueron rechazados de todos modos. Mientras todos los demás soberanos estaban ocupados reuniendo tantas fuerzas como podían, el Pandemonium no estaba haciendo absolutamente nada. Aunque la perla celestial de la casa An continuó abriendo sus puertas al público en malos como de costumbre, no se había visto a un solo miembro central de la casa An en el público. Incluso Anao y su poderosa facción de cazadores de dioses habían desaparecido misteriosamente de Fringe. La gente rara vez descubre sus senderos. Las acciones desconcertantes y aparentemente irrazonables del Pandemonium habían dejado a los 4 soberanos y a todos los habitantes de los flecos muy desconcertados. Pero como el Pandemonium estaba protegido por defensas aterradoras y envuelto por una espesa niebla, nadie podía ni siquiera acercarse a él para buscar información. Nadie sabía cuál era el plan del Pandemonium contra la gran amenaza que se avecinaba. El tiempo pasó volando y habían pasado 3 meses más. Tiro, Loge, Wasir y Osora habían recibido información. Los cazadores de dioses habían estado muy activos alrededor de las fronteras de los dominios del destino, la muerte, el espacio y el rayo. Al recibir la noticia, Tiro envió inmediatamente mensajeros a cada soberano, invitándolos a discutir el asunto. El mensajero enviado al Pandemonium, sin embargo, fue rechazado, y Stratol metió la excusa de que Anshuo estaba en un cultivo aislado. Sin Anshuo, los soberanos se reunieron y discutieron por qué los cazadores de dioses aparecerían en las fronteras de los 4 dominios. Tiro y Logi estaban especialmente perplejos. No podían entender por qué esos cazadores de dioses harían algo tan tonto como atacar a esos dioses que viajaban entre esos dominios. La alianza de cazadores de dioses que se movía para atacar a la franja debería tratar de ocultar su movimiento tanto como fuera posible y nunca revelaría sus rastros antes de llegar a la franja. Atacar imprudentemente a los viajeros entre los 4 dominios no solo no les haría ningún bien, sino que también podría invitar a contraataques de los guardias divinos de los 4 dominios. Por lo tanto, esas acciones de la Alianza Godunter les parecían completamente irrazonables. Los 4 soberanos pasaron un día entero discutiendo la inteligencia, pero no llegaron a ninguna conclusión. Solo podían pedir a sus seguidores que siguieran vigilando esas regiones. Sobre una región no regulada entre Ethereal City y Fringe, Anao tenía una mirada de sorpresa mientras miraba a alguien que no esperaba conocer. ¿Qué pasa? ¿Se trata de mi cara? Scarlett, que había traído a todos sus seguidores de Ronson Canyon a Anao, preguntó sonriendo. Pensó que Anao estaba sorprendida por la falta de cicatrices en su rostro. ¿Por qué estás aquí? Anao frunció las cejas. Scarlett se sorprendió y miró a Anao con desconcierto. Ella preguntó, ¿no me pediste que viniera? Anao negó con la cabeza y respondió resueltamente, no. La amargura llenó el corazón de Scarlett cuando de repente se dio cuenta de que Anshuo le había mentido. Miró cuidadosamente a Anao antes de suspirar y decir, pensé que querías que viniera aquí. Como no me quieres aquí, volveré. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Anao después de guardar silencio por un momento. La casa del patriarca An. Vino a Ronson Canyon, mató a todos los líderes de facciones y curó la cicatriz de mi rostro. Me dijo que querías que fuera al Fringe. Scarlett bajó la cabeza decepcionada y murmuró para sí misma. Debería haberlo sabido, este no es tu camino, no estarías preocupado por nadie. ¿Por qué me pedirías que viniera al Fringe? De hecho, una vez más, ¿me estoy engañando? Anao pensó que era extraño que Anshuo le hubiera dicho eso. De repente, se le ocurrió un pensamiento extraño. ¿Padre está tratando de ser mi casamentero? Cuando comenzó a explorar esa idea incómoda, pareció como si algo en lo profundo de su alma hubiera sido tocado. Empezó a mirar a Scarlett tontamente y su mente se puso en desorden. Algo parecía estar descongelando su corazón helado. Regresaré a Ronson Canyon. Adiós, cuídate. Scarlett se sintió avergonzada e incómoda bajo la extraña mirada de Anao y humillada por haber sido engañada para viajar miles de millas por nada. Quería irse del lugar lo antes posible. No te vayas, dijo Anao en voz baja después de guardar silencio durante mucho tiempo. Scarlett estaba estupefacta.
Abrió mucho los ojos redondos y miró a Anao como si se hubiera convertido en otra persona. ¿Qué dijiste? Scarlett habló tartamudeando mientras su corazón palpitaba. Dije, no te vayas, parecía que Anao no estaba acostumbrado a hablar tan suavemente y lo encontraba incómodo. No sabía lo que estaba pasando con él y encontró sus acciones bastante desconcertantes. Scarlett jadeó, tú, nunca has hablado con Man a esa manera. Su rostro se iluminó de repente y sus ojos brillaron como una estrella. Era como si se hubiera vuelto 1.000.000 de veces más hermosa y cautivadora de lo que ya era. Con esas palabras tuyas, valió la pena viajar miles de millas. Un sentimiento más inexplicable fue repentinamente evocado en Anao. No entendía esta cosa extraña y desconocida que lo ponía un poco nervioso. Volvió a ese comportamiento insensible y frío y dijo, ahora que estás aquí, debes obedecerme. Harás lo que te ordene. En el fondo del corazón de Anao, había decidido no tratar a Scarlett como lo haría con otros de sus seguidores. Este sentimiento hizo que Anao se sintiera muy incómodo. Por lo tanto, volvió a su comportamiento predeterminado e intentó ser el que tenía el control. Scarlett asintió feliz y sumisamente. Con una sonrisa deslumbrante en su rostro, respondió. Haré cualquier cosa por ti. Incluso moriría por ti. Muy bien, asintió Anao, satisfecho con la respuesta. Luego, cruelmente ordenó. Ven aquí, déjame tocarte. La cara de Scarlett se puso roja instantáneamente y con voz temblorosa, preguntó. ¿Qué? Déjame tocarte. No sé por qué, pero quiero tocarte, respondió Anao mientras se rascaba la cabeza. Parecía como si no entendiera por qué querría hacer eso. Está bien, Scarlett echó un vistazo en secreto a algunos de sus seguidores que estaban parados cerca, con caras perplejas. Se sintió tan avergonzada que quiso cavar un hoyo y enterrar la cabeza en él. Con la cabeza baja, caminó lentamente hacia Anao. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 928. ¿Qué tan fuerte se ha vuelto? Scarlett podría haber sido la única mujer entre los líderes de las facciones de cazadores de dioses en Ronson Canyon, pero era tan cruel y despiadada como los demás. Ella era famosa por sus planes contra los demás. Pero desde que Anao le salvó la vida, comenzó a tratarlo de manera única. En lugar de conspirar contra Anao, ella planearía ayudar a Anao. Por alguna razón, la inhumanamente insensible adolescente era como un fuerte campo gravitacional que la tiraba gradualmente. Y a medida que pasaba el tiempo, se encontró cada vez más profunda en su gravedad. Si hubiera sido cualquier otra persona que le hubiera dicho déjame tocarte frente a sus seguidores, la habría matado de inmediato. E incluso si no pudiera derrotar a la persona, planearía matarla a toda costa. Sin embargo, después de escuchar esas palabras de Anao, aunque Scarlett estaba muy avergonzada, no sintió ningún enojo. Incluso caminó tontamente hacia Anao como él le había ordenado, como si hubiera olvidado que muchos de sus seguidores todavía estaban cerca. Scarlett se sonrojó en su rostro. Tenía la cabeza baja, demasiado tímida para mirar a Anao a los ojos. Esta despiadada líder de la facción de cazadores de dioses que provenía de Ronson Canyon era ahora una dama tímida y tímida. Se sintió nerviosa y se paró en silencio ante Anao. Mientras tanto, Anao parecía inseguro y perplejo. Los extraños deseos que venían de las profundidades de su corazón le habían hecho sentirse algo perdido. No entendía lo que estaba pasando con él o por qué tendría ideas tan peculiares y confusas en su mente. Anao miró fijamente y vaciló, sin saber si debería actuar sobre esas nuevas ideas que surgían en su mente. ¿Qué estás esperando? Scarlett había estado allí esperando un buen rato. Solo se puso cada vez más nerviosa cuando Anao la miró sin hacer nada antes de finalmente romper el silencio. Está bien, respondió Anao en voz baja. Fue como si las palabras de Scarlett lo hubieran hecho dejar de dudar y finalmente extendió la mano y, muy lenta pero torpemente, acarició con la palma la tierna y roja mejilla de Scarlett. En ese caso, una sensación más extraña e inexplicable que Anao nunca antes había percibido repentinamente inundó su corazón. Los seguidores de Scarlett que habían viajado miles de millas con ella desde Ronson Canyon miraron fijamente a su líder, completamente atónitos. No podían creer lo que veían sus propios ojos cuando vieron que este diablo que los había llevado a cometer masacres y diversas atrocidades, a quien solo sabían que era despiadado, feroz e inviolable, estaba permitiendo voluntariamente que Anao la acariciara.
Era como si el jefe que conocían se hubiera transformado en otra persona. No me digas que nos ha traído hasta el fringe solo para que Anao pueda tocarla. ¿Qué diablos está pasando? En el instante en que la piel de Anao hizo contacto con la de Scarlett, su cuerpo se estremeció ligeramente. Se sentía algo incómoda y quería alejar sus mejillas de las palmas heladas de Anao y, sin embargo, al mismo tiempo, sentía como si una fuerza invisible atrajera su rostro hacia ellas. Scarlett se quedó allí tan quieta como una roca y permitió que la mano de Anao acariciara su hermoso rostro. Se sintió avergonzada pero secretamente encantada. Poco a poco, parecía que tocar sus mejillas ya no era lo suficientemente satisfactorio para Anao. El desconcertado Anao siguió el pensamiento que venía de su corazón y lentamente movió su mano hacia abajo a lo largo de su suave cuello blanco y hacia su pecho tetona. Scarlett se sobresaltó y su rostro se puso aún más rojo. Alarmada, pensó, no está pensando en hacer eso delante de toda esta gente, ¿verdad? Scarlett empezó a temblar cada vez más violentamente y ya no podía fingir su calma. De repente levantó la cabeza y miró a Anao. Para su sorpresa, Anao tenía una cara vacía. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas como si estuviera sumido en sus pensamientos. Scarlett no pudo encontrar un rastro de lascivia en su rostro. Era como si no estuviera tocando una belleza excepcional, sino un arma o una armadura. Solo pretendía explorar en lugar de hacer algo indecente. ¿Qué? ¿En qué está pensando? Scarlett estaba perpleja. No importa qué tan bueno sea uno para ocultar sus emociones, en tal situación, ningún hombre podría ocultar todo rastro de sus deseos lujuriosos. Anao, sin embargo, parecía ser una excepción. Mientras Scarlett meditaba, la mano de Anao se había movido lentamente hacia abajo y agarró suavemente su pecho tierno y senos. Ek. Uno de los seguidores de Scarlett, que había estado observando desde la distancia, no pudo contener más su asombro e involuntariamente lanzó un desagradable grito con la garganta. Scarlett se sacudió de su reflexión y de repente dio un paso hacia atrás, liberándose del malvado abrazo de Anao. Jadeaba pesadamente como si acabara de terminar un maratón. Ella habló vacilante, Anao, ¿cómo pudiste? Extraño, muy extraño, murmuró Anao para sí mismo mientras miraba su mano derecha que sentía a Scarlett. Tan pronto como puso su mano sobre el pecho de Scarlett, sintió un fuerte impulso surgir repentinamente desde abajo. Su corazón se aceleró y su mente se desvió de la calma absoluta que siempre había mantenido. Little Skeleton también se sorprendió de que parecía haber ganado un hueso nuevo. Pero antes de que pudiera experimentar cuidadosamente la sensación, Scarlett se había retirado apresuradamente. El sorprendido Anao lo miró en blanco por un momento antes de negar con la cabeza como si tratara de deshacerse de esa extraña sensación de su mente. Miró a Scarlett sonrojada y sorprendida y, con un rostro inexpresivo, dijo rotundamente: Está bien. Eso es todo por hoy. Lo intentaremos de nuevo la próxima vez. Scarlett se sintió aún más avergonzada. En secreto, miró a sus angustiados seguidores, apretó los dientes y maldijo interiormente. Sin vergüenza, ¿cómo pudiste hacer eso frente a tanta gente? ¿No podrías haberlo hecho en un lugar más apartado y privado? ¿Estás tratando de humillarme? ¡Qué exasperante! ¿Ya has visto lo suficiente? Lárgate. Scarlett gritó enojada a sus seguidores con ojos asesinos, dirigiendo su resentimiento hacia ellos. Entendido. Esos seguidores estupefactos de Scarlett recobraron el sentido y se dispersaron apresuradamente. Después de que esos cazadores de dioses se fueron y los dos estaban solos, Scarlett respiró hondo para intentar calmarse antes de preguntar: ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Anao miró fijamente por un momento y la insensibilidad predeterminada que acababa de restaurar se desmoronó una vez más. Por alguna razón, Anao no parecía mantener su absoluta insensibilidad frente a Scarlett. Después de pensar por un momento, sin tener idea de qué estaba pasando exactamente con él, Anao frunció el ceño y respondió: Todavía no lo he pensado bien. Aún no lo has pensado. Scarlett se enfureció. Gritó en su mente: Me has tocado la cara e incluso mi pecho frente a tanta gente, pero me estás diciendo que aún no lo has pensado bien. Entonces dime, ¿soy tu mujer o no? Preguntó Scarlett mientras hacía todo lo posible por contener su ira. Sí, respondió Anao sin rodeos y sin la menor vacilación. Pero antes de que Scarlett pudiera sentirse feliz por eso, Anao rápidamente agregó: Ahora que estás en el fringe, eres mía, al igual que Polo y los demás. Estás bajo mi mando.
Bien, tendré que someter a los que vienen contigo a una ronda de entrenamiento. Simplemente, como Polo. Scarlett había oído hablar de Polo antes. Ella dijo ansiosamente. ¿Cómo y cómo podemos ser iguales? Polo es hombre y yo soy mujer. Además, acabas de... De todos modos, Ana opuso una cara plana y dijo cruelmente, ambos son mis subordinados. No hay nada diferente. Después de escuchar esas palabras, Scarlett se enfureció por la humillación. Ella gritó. Anao, ¿qué es exactamente lo que quieres? ¿Cómo puede ser así? ¿Crees que puedes jugar con mis sentimientos? Si solo me considera como un seguidor más suyo como Polo, entonces, terminamos. Anao inmediatamente se sintió perdido y débil cuando Scarlett se volvió loca. Sentía como si hubiera hecho algo mal pero no tenía idea de qué era. Arqueó las cejas y pensó profundamente en ello. Entonces, se dio cuenta de algo. Al enfrentarse a Polo, nunca tendría esas ideas extrañas y apasionadas. Sí, es un poco diferente, Anao se rascó la cabeza y murmuró, eres una mujer, entonces eres mi mujer. Y Polo es un hombre, entonces él es mi hombre y no. Scarlett estaba entre risas y lágrimas escuchando a Anao murmurar tonterías para sí mismo. ¿Eh? ¿Cómo puede Polo ser tu hombre? No tiene ningún sentido. Entonces, de repente, Scarlett recordó algunas palabras que Anshuo le dijo una vez. Anao nunca había tenido intimidad con el sexo opuesto. Solía vivir y cultivarse en un mundo inhumano y no sabe absolutamente nada sobre eso. Scarlett se lamentó al darse cuenta antes de preguntar. Anao, ¿sabes qué es una relación romántica? Anao miró a Scarlett desconcertado, negó con la cabeza y respondió. No lo sé. Nunca antes había visto ni oído hablar de él. De repente, todo quedó claro para Scarlett. Resultó que Anao no estaba siendo insensible, tratando de humillarla o jugando con sus sentimientos. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Parecía que sus acciones hace unos momentos fueron simplemente por instinto. Scarlett sintió como si hubiera encontrado un tesoro y ahora encontró que esa mirada desorientada y desconcertada en Anao era entrañable. También estaba bastante sorprendida de que un hombre tan guapo, insensible e increíblemente poderoso nunca antes hubiera experimentado una relación romántica. No es de extrañar. Pensó Scarlett mientras negaba con la cabeza. Ella perdonó completamente a Anao por lo que acababa de hacer y decidió agarrar esta rara gema y llenar su cerebro vacío con su amor. ¿O no? Cuando Scarlett iba a comenzar a adoctrinar a Anao con sus ideales, el rostro de Anao se sacudió de repente y gritó gravemente. Trae a tus seguidores al fringe. Sal de este lugar inmediatamente. ¿Qué está pasando? Scarlett se asustó un poco. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Es Dagmar. Él viene. Lo he conocido antes y reconozco su aura. Anao tenía una cara seria y le dijo a Scarlett. Deja este lugar inmediatamente. Lo detendré. ¿Nuestro hegemón? Scarlett se alarmó y propuso ansiosamente. ¿Por qué no corres y me dejas detenerlo? No puedes detenerlo, ni siquiera por un segundo. Anao tenía una cara escalofriante e instruyó. Escúchame y vete. No te preocupes, estaré bien. No puede matarme. Scarlett miró fijamente a Anao durante 3 segundos antes de asentir resueltamente y decir. Está bien, me iré de inmediato, pero debes vivir para volver a verme. Scarlett se fue inmediatamente y gritó. Todos vengan conmigo, debemos volar. Los seguidores de Scarlett que esperaban cerca no se dieron cuenta del peligro. Siguieron a Scarlett desconcertados y se marcharon apresuradamente. Anao sostuvo su lanza de hueso de 3 metros de largo y se quedó en silencio, esperando la llegada de Dagmar. 10 minutos después, apareció de repente Dagmar enmascarado sentado en un trono de hueso blanco. Evidentemente, el objetivo de Dagmar era Anao solo y no tomó ninguna medida sobre Scarlett. Nos volvemos a encontrar, Anao. Dagmar se sentó en medio de su trono blanco en lo alto del cielo. Miró a Anao, que estaba adoptando una postura hostil, arrogantemente con un toque de diversión en sus ojos. Con una sonrisa siniestra, preguntó. Oh, ¿estás pensando en pelear conmigo? Hegemón, saludó Anao con indiferencia. Anao, he sido generoso contigo. ¿Por qué tuviste que traicionarme por ese tipo brillante? Dagmar extendió sus manos que se escondían debajo de un par de mangas largas. Eran delgados, de color blanco pálido y tenían uñas largas y afiladas que parecían ganchos. La energía de la muerte se acumuló gradualmente alrededor de sus dedos y formó columnas grisáceas de humo ondulante.
Anao miró a Dagmar con ojos helados y sin la confusión que había mostrado antes. Con voz tranquila, respondió. Mis disculpas, pero simplemente no posees la fuerza que me haría inclinarme. Dagmar se burló y dijo con desdén. ¿Pero Brian sí? ¿Qué te puede dar? No olvides que eres un cazador de dioses y él no. No importa dónde o cuándo, tu identidad siempre será la de un cazador de dioses. Nunca estarás libre de ese grillete por el resto de tu vida. La alianza de cazadores de dioses es donde perteneces. Anao asintió y dijo. Así es, no puedo cambiar mi identidad como cazador de dioses. Sin embargo, puedo cambiar mi estado y posición entre los cazadores de dioses. Señaló a Dagmar con su lanza de hueso y anunció con frialdad. Hegemón, déjame decirte esto. Un día, tarde o temprano, comandaré la alianza de cazadores de dioses y me convertiré en el maestro de todos los cazadores de dioses. Qué vanidoso, resopló Dagmar con desdén. Su trono de hueso blanco de repente comenzó a derrumbarse, llevándose consigo una abrumadora energía de muerte. Sus manos, alrededor de las cuales se enroscaba un humo gris claro, de repente comenzaron a bailar. Rayos grises cayeron del cielo y resonaron zumbidos. Me tomó decenas de miles de años ascender y convertirme en uno de los hegemones. ¿Quién crees que eres? Qué engreído de tu parte soñar con gobernar a todos los cazadores de dioses. Hoy, recuperaré todo lo que te he otorgado. Dagmar estaba harto de charlar y quería terminar la conversación. Su trono de hueso blanco comenzó a disparar lanzas de hueso mientras hablaba. No tienes nada que ver con nada de lo que tengo. Todo lo que me has dado es un título, como jefe de los cazadores de dioses, es tan insignificante que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Una luz maligna brilló a través de los ojos de demonio púrpura de Anao mientras las 7 espuelas de hueso salían volando de su espalda de velocidades asombrosas. Sin embargo, en lugar de golpear a Dagmar, que estaba en el aire en medio del ataque, las espuelas de hueso se elevaron en 7 direcciones a su alrededor. 7 energías distintas se dispersaron repentinamente de cada espolón óseo, y esto fue posteriormente seguido por los gritos de un número incalculable de almas miserables aprisionadas en esos espolones óseos. En este momento, la energía de la muerte, mezclada con un poder con el que Dagmar no estaba familiarizado, comenzó a emanar pulsos de ondas de energía. Al mismo tiempo, el pecho de Anao de repente se abuló hacia afuera y la lápida que había obtenido del inframundo se le arrancó. Instantáneamente se erigió ante él y se expandió hasta convertirse en un enorme monumento. De repente, las intrincadas y crípticas tallas de la lápida cobraron vida, separándose de la lápida. Miles de inscripciones parecidas a seres místicos giraban alrededor de la estela, resonando con los gritos miserables de aquellas almas miserables que estaban aprisionadas en las 7 espuelas de hueso. Todos los elementos de la muerte dentro de un radio de 100 millas de Anao fueron absorbidos por la lápida en un instante. Incluso los elementos de la muerte que Dagmar, un dios supremo, había reunido a su alrededor, fueron drenados y tomados. Los elementos de muerte que había integrado en su ataque de alguna manera se habían vuelto caóticos y sentía como si estuviera perdiendo el control sobre ellos. Entonces, Anao, con el espolón óseo de 3 metros de largo en la mano, de repente dejó escapar un grito penetrante. Una fluctuación de energía aún más intensa emanó de la lápida y afectó directamente la energía de la muerte en Dagmar. Se sorprendió al descubrir que la energía de la muerte en su cuerpo escapaba rápidamente y era absorbida por la lápida debajo de él. ¡Qué demonios! Dagmar miró con incredulidad la imponente lápida de abajo. La lápida que originalmente tenía solo varias docenas de metros de altura se había hinchado y ahora era tan alta como una montaña, quizás debido a que había absorbido todos los elementos de la muerte dentro del radio de 100 millas. Después de que se amplió la lápida, las inscripciones que antes eran pequeñas y densamente empaquetadas se hicieron visibles. De la nada, varios huesos blancos aparecieron debajo de la lápida. Corrientes de la energía de la muerte fluyeron alrededor de la estela como las venas de un cuerpo humano, haciéndola parecer tan misteriosa y extraña. La energía divina de la muerte en el cuerpo de Dagmar estaba siendo atraída hacia la lápida. Las extrañas fluctuaciones de energía generadas por la lápida no solo podrían afectar al elemento de la muerte sino también a los cultivadores de la energía. Dagmar, aterrorizado y alarmado, inmediatamente retiró el poder de ataque que lanzó a Anao para recuperar la energía divina. Comenzó a hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que su energía divina se agotara.
Como Dagmar era un dios supremo, una vez que dejó de atacar a Anao y concentró su esfuerzo en resistir la influencia de la lápida, logró estabilizar la energía divina en su cuerpo y su energía divina dejó de volar hacia la lápida. Imposible, imposible. Dagmar estaba jadeando pesadamente. Sus ojos, la única parte de su rostro que no estaba cubierta por su máscara, revelaban su asombro y miedo. Ya no tenía una voz alta y arrogante mientras hablaba. No has alcanzado el reino del Dios Supremo, no puedes poseer un poder tan aterrador. No puedes ser Anao. ¿Quién eres tú? Anao en este momento estaba parado en la parte superior de la lápida. Innumerables corrientes de aire grisáceo que brotaban de los huesos blancos lo habían envuelto y el goteo de energía de la muerte lo había sumergido. Parecía como si se hubiera convertido en parte de la lápida. La voz de Anao sonó desde lo alto de la lápida, esta lápida puede afectar a todos aquellos que cultivan la energía de la muerte sin excepción. Quizás además del Dios Supremo de la Muerte, ningún otro cultivador de la energía de la muerte pueda matarme, lo que te incluye a ti, Dagmar. Aunque eres un reino por encima de mí, no puedes matarme. ¿Qué demonios es esa cosa? Dagmar estaba consternado. Creyó en las palabras de Anao porque había experimentado el poder de la lápida de primera mano. Yo tampoco lo sé. Anao hizo una breve pausa antes de continuar. Todavía tengo que aprender por completo su poder. Pero cuando lo hago, cuando pueda liberar todo su poder, será tu fin, Dagmar. Al terminar esas palabras, se formó un enorme vórtice de muerte en el fondo de la lápida. La lápida montañosa comenzó a desaparecer desde el fondo mientras el vórtice se elevaba lentamente hacia el cielo. Y cuando la lápida quedó completamente sumergida, el vórtice se derrumbó sobre sí mismo. Un fuerte viento surgió de la nada y dispersó todos los rastros del vórtice. La imponente lápida, las 7 espuelas de hueso y Anao habían desaparecido. Dagmar miró sin comprender y abatido el suelo que había vuelto a la normalidad. Después de un largo tiempo, finalmente recuperó el sentido. Sacudió la cabeza mientras se decía a sí mismo. No es de extrañar, no es de extrañar que no se inclinara ante mis órdenes, se ha vuelto tan poderoso. Capítulo 929. Fragmento de quinta esencia. En el dominio de la muerte. Dentro de una cámara de piedra ubicada en una montaña imponente. La cámara estaba saturada de elementos de muerte extremadamente concentrados. Allí, un ser poderoso se despertó y se levantó de la piscina en la que estaba sumergido. Miró en la dirección donde estaba Anao y murmuró en voz baja. ¿Quién podría ser? Elementos de muerte concentrados en estado líquido se desbordaron de su boca mientras hablaba. Cada cultivador del elemento de la muerte tuvo que absorber el elemento del medio ambiente para fortalecerse. Este ser, sin embargo, parecía haber violado esta ley natural y ya no necesitaba el omnipresente poder elemental que se encuentra en todo el universo. Es más, el elemento de la muerte se desbordaba de su boca con cada palabra que decía. Era casi como si este ser fuera la fuente del elemento de la muerte, como si toda la energía de la muerte en cada plano material se hubiera originado en él. Parece que tengo que hacer un viaje al dominio del destino, murmuró el hombre. Luego, pareció disolverse en los elementos de la muerte en la cámara y desapareció sin dejar rastro. En el dominio del destino, en el enorme salón central del santuario de la diosa del destino, Andrina miró a la inexpresiva diosa del destino con aburrimiento y suplicó coquetamente. Madre, quiero salir a jugar. Quiero ir a buscar a Brian. Sé que está en la tierra del caos, está cerca. Los ojos de la diosa se convirtieron en bizcos mientras sonreía. No se podía sentir ni rastro de su aterradora y poderosa aura, que Aobasi y los demás habían experimentado en el dominio de la oscuridad. Parecía una madre ordinaria, elegante y amable cuando respondió gentilmente. No, cariño, ahora no. Espera un poco más. Haré los arreglos para que te encuentres con él a su debido tiempo. ¿Por qué? Andrina, masticando piedras energéticas como bocadillos, hizo pucheros y refunfuñó. La diosa del destino extendió su mano y acarició el suave y largo cabello de Andrina, poniendo una leve sonrisa mientras decía. Hay ciertas cosas que aún no puedo revelarte, pero puedo decirte que Brian es una figura clave, no debería estar aquí, pero su presencia alterará el destino de muchos. ¿Qué tiene de diferente? ¿Por qué siempre dices que Brian no debería estar aquí? Sé que el continente profundo es solo un plano material de bajo nivel, pero hay muchas personas exitosas que viven en Elysium que se originaron en planos de bajo nivel. Andrina estaba un poco confundida. La diosa del destino explicó con calma.
Él no se originó en el continente profundo, ni Brian es su nombre original. Aprenderás de esto con el tiempo. Su existencia es una oportunidad para todos. Un día en el futuro, incluso podríamos necesitar su favor. Andrina se sorprendió y dijo perpleja. ¿Todos? ¿Los 12 Overgods? Sonriendo mientras asentía, la diosa del destino respondió. Eso es todo lo que puedo revelarte por ahora. Te lo prometo, cuando sea el momento adecuado, te contaré más. Entonces, de repente, la diosa del destino se quedó mirando fijamente con su par de ojos que parecían contener galaxias. Las estrellas parecían girar en sus ojos profundos. Se volvió y miró en la dirección donde Anao y Dagmar estaban peleando. Ella frunció las cejas ligeramente y murmuró, ¿por qué aparecería aquí un fragmento de quinta esencia? Es del elemento de la muerte, él también debe haberlo sentido. Supongo que visitará mi dominio. Madre, ¿qué es? Preguntó Andrina con curiosidad al verla aturdida. Nada. Sonriendo mientras se ponía de pie, la diosa del destino le dijo a Andrina. Me iré por un tiempo y regresaré pronto. Andrina, prométeme, no seas traviesa mientras estoy fuera y quédate en casa. Bueno. Por supuesto, no me iré, le aseguró Andrina de inmediato con una linda cara. La diosa del destino asintió. Se inclinó para besar suavemente a Andrina en su delicada mejilla antes de desvanecerse en el aire y desaparecer. De regreso al campo de batalla entre Anao y Dagmar, donde solo quedaba este último. Dagmar se quedó mirando fijamente durante un largo rato antes de abandonar también la escena. 3 días después de la batalla, Dagmar fue a un cráter volcánico cerca de Fringe. Aser y Daka, los hegemones de oscuridad y destrucción, estaban esperando. Cuando Daka, que cultivaba la energía destructiva, vio a Dagmar aparecer sobre el cráter con su trono de hueso, frunció ligeramente el ceño y preguntó. Dagmar, ¿qué pasa? Puedo decir que algo anda mal por esa mirada tuya. No me digas que no has logrado resolver a ese pequeño mocoso que nos está causando problemas. Aser también estaba bastante desconcertado y dijo con voz profunda. Dagmar, sé que solía ser un seguidor tuyo, pero no puedes ser reacio con él. No importa si tiene un gran potencial, ahora es nuestro enemigo. Si vas a dejar que pasee por las fronteras de los distintos dominios, los guardias divinos de esos dominios vendrán por nosotros. Para entonces, nos veremos obligados a detener nuestra invasión. Dagmar, si no pudiste hacerlo, déjame acabar con él por ti. No podemos permitir que un bromista insignificante ponga en peligro el plan maestro en el que hemos trabajado durante años. Comentó Daka que parecía disgustado. El enmascarado Dagmar miró a sus compañeros hegemones y dijo. Intenté matarlo, pero fallé. No solo eso, incluso perdí una dolorosa cantidad de energía divina para él. Este niño ha llegado a poseer algún tipo de arma divina que nunca había visto. De alguna manera, me dominó. Los rostros de Daka y Aser se sobresaltaron cuando escucharon la explicación. Ambos lo miraron con incredulidad y Daka preguntó con gravedad. Dagmar, ¿estás seguro de eso? Ese niño ni siquiera está en el reino del Dios Supremo. No podía igualarlo sin importar cuán poderosa fuera su arma divina. ¿Qué pasó exactamente? Aser también se sorprendió y miró a Dagmar con un rostro perplejo. Es una lápida con tallas abstrusas. Emanaba una energía de muerte extremadamente milagrosa y Dagmar recordó la escena de hace 3 días y explicó lo que experimentó en detalle. Incluso les contó su propia comprensión de la lápida con el mayor detalle posible. Después de que terminó de hablar, el hegemón de las tinieblas, Aser, lo miró sin comprender con una mirada de asombro, mientras Daka se acariciaba pensativamente su larga barba. Después de un largo silencio, Daka de repente se dio cuenta de algo y levantó la cabeza, exclamando. Es un fragmento de quinta esencia. Dagmar y Aser se sorprendieron, sus ojos estaban llenos de increíble sorpresa. La voz de Dagmar temblaba mientras murmuraba. Sí, debería haberlo sabido. Es lo único en el universo que podría desatar tal poder, que le permitiría reprimirme. De repente, una deslumbrante luz de codicia brotó de los ojos de Dagmar. Perdió por completo la calma y agarró a Daka y Aser, exigiendo. Ayúdame a capturar el fragmento de quinta esencia. Les daré cualquier cosa a ambos a cambio. Todo lo que quieras. Daka y Aser intercambiaron miradas y aflojaron el agarre de las manos de Dagmar que se aferraban con fuerza a sus ropas. Daka dijo con una expresión solemne. Se dice que los fragmentos de quinta esencia solo existen en Aeternia y ese lugar fue sellado cuando el Creador desapareció por última vez.
¿Cómo podría haber un fragmento que quedó fuera? Aser también dijo con voz pesada. Aunque un fragmento de quinta esencia no es la quinta esencia, como recipiente que una vez tuvo la quinta esencia, sigue siendo un objeto poderoso, que contiene la comprensión más profunda y completa de su fuerza fundamental. Si, por alguna razón, un dios supremo de la quinta esencia pereciera, cualquier dios supremo ordinario que posea un fragmento de la quinta esencia se convertirá automáticamente en el nuevo maestro de la quinta esencia. Este objeto es de gran importancia. Los Overgods de la quinta esencia intentarán recuperar los fragmentos a toda costa y aniquilar a cualquiera que posea uno. Por esta razón, quienes posean los fragmentos nunca se atreverían a revelarlos y se esconderían en planos materiales a millones de años luz de distancia del Elysium. ¿Cómo diablos llegó ese chico a poseer un fragmento? Dagmar logró calmarse un poco mientras los dos hegemones hablaban. Sonrió amargamente y dijo: ¿Cómo voy a saberlo? Si no hubiera suprimido mi poder con ese objeto, habría estado muerto hace 3 días. Con un dispositivo tan maravilloso en la mano, no es de extrañar que su fuerza se haya disparado. Si lo hubiera sabido antes, lo habría matado cuando estaba en el dominio de la muerte y le habría quitado el fragmento. Suspiro, pero ya es demasiado tarde para hacerlo. Ahora se ha vuelto tan poderoso que, además del Dios Supremo de la Muerte, ningún cultivador de la energía de la muerte podría tocarlo. Después de hacer una breve pausa, Dagmar continuó. Por lo tanto, te lo ruego, ayúdame a adquirir el fragmento. Una vez que lo posea, prometo encontrar los fragmentos de oscuridad y destrucción de la quinta esencia para ustedes dos. ¿Cómo suena eso? Por supuesto que te ayudaremos. Todos somos aliados aquí, ¿no? Daka asintió, sonriendo intrigantemente cuando dijo: Mientras puedas localizarlo de nuevo, Aser y yo haremos todo lo posible para ayudarte. ¿Verdad, Aser? Aser asintió en silencio. Nadie sabía si estaba siendo sincero. Dagmar había vivido durante incontables años y se había encontrado con todo tipo de personajes. Podía decir por su tono que los dos no lo ayudarían de buena fe. Sin embargo, la tentación del fragmento de la quinta esencia era demasiado grande para Dagmar y, en la actualidad, solo con la ayuda de estos dos hegemones tenía alguna posibilidad de obtener el fragmento. Muy bien, Dagmar, todavía tenemos que discutir exactamente cómo atacaremos al Fringe. Ese niño definitivamente estará allí. Una vez que conquistemos el Fringe, no tendrá dónde esconderse y se verá obligado a luchar. Daka vio la desesperación de Dagmar por el fragmento y supo que no podía quitárselo de la cabeza. Por lo tanto, Daka intentó utilizar la línea de razonamiento para que Dagmar volviera a trabajar. Entendido. Movilizaré todo el poder en mis manos. Tan pronto como el niño aparezca en el Fringe, le arrebataré el fragmento a toda costa. Dagmar respiró hondo y comenzó a considerar si podía matar a Ana usando a sus subordinados que no eran cultivadores de la energía de la muerte. Incluso pensó en Salas, preguntándose qué podría ofrecerle a Salas que lo tentara. La tentación del fragmento de la quinta esencia había desordenado la mente de Dagmar. Era lo único en lo que podía pensar. Estaba completamente obsesionado. Capítulo 930. Despertado. Unos días después, la diosa del destino descendió sobre el lugar donde Anao y Dagmar habían luchado. No esperó mucho antes de que una tenue sombra se manifestara en el aire. La concentración del elemento de la muerte en el área se disparó instantáneamente cuando apareció la sombra. Fue más intenso que lo que se pudo encontrar en el Pandemonium. La diosa del destino, con un rostro neutral, se volvió hacia la sombra y dijo: Hola, Néstor. La tenue sombra gradualmente se volvió más y más nítida hasta que se convirtió en un caballero guapo y de aspecto femenino. Los elementos de la muerte se desbordaban continuamente de su cuerpo en volutas de humo. Él asintió sonriendo a la diosa del destino antes de caminar hacia ella y le preguntó: Altea, estabas mucho más cerca cuando sucedió y cultivas el edicto del destino. ¿Sabes quién tiene el shard y dónde puedo encontrarlo? Altea, la diosa del destino, sonrió levemente y respondió: Deberías conocer las características de un fragmento tanto como yo. Mientras el portador no use el fragmento, estará más allá de tu detección. No puedo obtener más información sobre el portador de fragmentos de la que puede obtener. Los portadores de esquirlas siempre pueden sentir nuestra presencia, pero solo podemos sentir la suya cuando la están usando. ¿Qué amenazas son para nosotros los dioses supremos de la quinta esencia? Remarcó Néstor con las cejas fruncidas. Parecía bastante preocupado. Esa es la voluntad del Creador.
Los fragmentos existen para dar esperanza al mundo. La mínima pero real posibilidad de derrocarnos. Creo que el Creador había esparcido los fragmentos para recordarnos que no somos insustituibles, dijo Altea en tono y expresión neutrales. Néstor asintió levemente y dijo: haré todo lo que pueda para encontrar a esta persona. No permitiré que viva ningún ser que posea una quinta esencia fragmento de la muerte. Altea sonrió pero no dio más comentarios sobre el tema. Sabía que haría exactamente lo mismo que Néstor había estado haciendo, para encontrar y destruir al portador de fragmentos a toda costa, si alguna vez descubría que alguien poseía un fragmento del edicto del destino, para asegurarse de que ella seguía siendo la diosa del destino. Después de guardar silencio por un momento, Altea preguntó de repente: escuché que City Lorik de tu ciudad Uiterbone ha desaparecido. ¿Es verdad? Néstor dejó escapar un suave gemido y respondió: si no fuera por ti, ya habría terminado con ese joven. Incluso nuestro amigo del dominio de la oscuridad lo habría hecho hace mucho tiempo en lugar de dejar ir a ese niño. Su dominio perdió a 2 señores de la ciudad y fue un verdadero desastre. Después de hacer una breve pausa, Néstor preguntó: Altea, ¿ese joven es realmente la clave para desbloquear a Eternia? Él es de hecho. Es imposible abrir a Eternia sin él. Está envuelto con todas las energías conocidas en este universo y, por lo tanto, ninguna energía de este universo puede abrirlo, respondió Altea afirmativamente. Ella continuó: por eso les he pedido a todos que lo mantengan con vida. Pero cuando se haya vuelto lo suficientemente fuerte, después de que abra a Eternia para nosotros, todos ustedes pueden hacerle lo que quieran. No escucharás ninguna objeción de mi parte. Pero, Altea, ¿estás segura de que no estamos alimentando una serpiente en nuestro pecho? Este niño cultiva la energía que deja ese ser y su fuerza se ha disparado a un ritmo increíble. Me preocupa que algún día se vuelva tan fuerte que ni siquiera nosotros 12 podamos vencerlo. Dijo Néstor. Se podían ver rastros de miedo en su rostro como si le recordaran un recuerdo extremadamente aterrador. No te preocupes, él nunca alcanzará la altura de esa existencia. Él existe solo para abrir a Eternia. Una vez que haya cumplido su propósito, puedes hacer lo que quieras con él, no me importará, volvió a asegurar Altea. Hizo una breve pausa antes de dar instrucciones. Presten atención a la franja, un gran caos se desatará en toda la Tierra. Han pasado otros 10.000 años y ya es hora de que se limpie de nuevo. Néstor asintió. Esbozó una leve sonrisa y respondió: he hecho los arreglos necesarios. Correcto. Para entonces, si mis fuerzas chocan con las de los dominios de la luz y la vida, no se preocupen por nosotros. No me podrían importar menos tus pequeños conflictos. Haz lo que quieras, siempre y cuando no arrastres a todo el Eliseo a la guerra, dijo Altea con una mirada bastante molesta antes de decir con calma: por favor, recuérdale a nuestro amigo del dominio de la oscuridad que no toque al niño antes de que a Eternia sea abierta. Muy bien, he dicho todo lo que debería decir. Adiós. Al terminar esas palabras, la figura de Altea se difundió gradualmente en el aire. Una suave brisa se llevó todos los rastros que quedaban de ella. Néstor no abandonó la zona inmediatamente después. Usando el elemento de la muerte que se desbordaba de su cuerpo, alcanzó un área masiva de tierra a su alrededor y se tomó su tiempo para inspeccionarla. Ocultó su poderosa aura y se convirtió en el más ordinario y discreto dios de la muerte antes de finalmente seguir su camino. Después de varios meses de causar estragos en las fronteras de varios dominios, Anao finalmente regresó al Fringe. Tan pronto como escapó de Dagmar, volvió a reunir a cada uno de sus cazadores de dioses y les ordenó que regresaran al Fringe con él. La aparición de Dagmar significó que el ejército principal de la Alianza de Cazadores de Dioses llegará pronto. Como Anao había logrado sus objetivos, que incluían difundir cierto rumor, sabía que era hora de dispersarse y regresar a casa. Además, a través de la lápida que estaba en su cuerpo, Anao sintió que Néstor, el dios supremo de la muerte, se acercaba. La amenaza del ejército de la Alianza de Cazadores de Dioses no era nada comparada con Néstor. Anao podía sentir constantemente el aura de Néstor y su ubicación general, algo que incluso él y otros a quienes se les otorgó marcas divinas de Néstor no pudieron. En ese entonces, Anao se había establecido en el cañón Ronson, en el límite del dominio de la muerte y no se aventuraría más en el dominio porque desconfiaba de esta existencia aterradora que estaba constantemente dentro de sus sentidos.
Aunque Anao no tenía idea de que era realmente la lápida, o que Néstor no podía sentir su ubicación cuando no la estaba usando, por sus instintos de supervivencia, Anao siempre trató de mantenerse lo más lejos posible de Néstor. Poco después de regresar al Fringe, Anao fue a Scarlett, quien había estado esperando ansiosamente su regreso. Scarlett no pudo estar más emocionada y encantada cuando Anao apareció de repente ante ella. Si no fuera por la gran cantidad de seguidores que la rodean, se habría arrojado sobre Anao y lo habría abrazado. Por alguna razón, Anao sintió una sensación de alegría en su corazón al ver a Scarlett llena de tal alegría. Se sentía como si estuviera enfrentando a Anshuo o sus 5 hermanos. Ven, regresaremos a nuestra base y nos prepararemos para la guerra, dijo Anao. Me alegro de que estés bien, Anao. ¿Conociste a Dagmar? Preguntó Scarlett después de calmarse de su emoción. Sí, lo he hecho, respondió Anao sin rodeos. ¿De verdad conociste a Dagmar? Scarlett estaba asombrada. Ella exclamó. Entonces, ¿cómo es que pareces completamente indemne? Dagmar es el hegemón de la muerte, el gobernante de todos los cazadores de dioses en el dominio de la muerte. Su poder. Él cultiva la energía de la muerte y por lo tanto no puede matarme, respondió Anao. No le contó a Scarlett sobre la lápida ya que él mismo no entendía el arma por completo. Scarlett parecía perpleja, incapaz de entender por qué Dagmar no podía matar a Anao solo porque también cultivaba la energía de la muerte. Sin embargo, no le pidió aclaraciones a Anao, ya que Anao no parecía dispuesto a hablar de ello. Scarlett decidió reanudar su plan original mientras viajaban a su base. Durante el siguiente período de tiempo, Scarlett hizo todo lo posible por educar a Anao sobre un tema determinado. A menudo enviaba a sus seguidores lejos y sermoneaba incansablemente a Anao sobre las relaciones románticas, intentando adoctrinar su mente ingenua y vacía. Pero Scarlett pronto descubrió que Anao no era tan buen estudiante. Anao no aprendió escuchando a los demás, sino a través de su propia experiencia y exploración. Durante todo el viaje, aunque Anao había estado escuchando las enseñanzas de Scarlett, no las aceptó. Se mantuvo en silencio y se abstuvo de hacer comentarios. Lo máximo que podía hacer era fruncir el ceño. Un día, los dos llegaron a una colina cubierta de exuberantes hierbas y flores verdes que desprendían fragancias suaves y refrescantes. Las nubes blancas de algodón navegaban lentamente con el suave viento. Era un lugar relajante y sereno muy propicio para una determinada actividad. Anao, ¿has estado escuchando algo de lo que he dicho? ¿Entendiste algo en absoluto? Preguntó Scarlett en voz baja. Anao negó con la cabeza y con el rostro en blanco, respondió. No tengo idea de lo que estabas diciendo. Incluso si lo hiciera, no lo aceptaría simplemente así. Solo aprendo tocando, sintiendo y experimentando por mí mismo. Solo tomaré lo que encuentre verdadero, no de las palabras de otros. Scarlett se quedó sin palabras por un momento. Ella preguntó. ¿Qué quieres decir exactamente con tocar y sentir? Al igual que ese día, usar mi mano para tocar y usar mi corazón para sentir, respondió Anao con una ceja levantada. Parecía pensar que la pregunta de Scarlett era una tontería. Cuando Scarlett recordó lo que hizo Anao el otro día, sus mejillas se pusieron rojas de inmediato y su corazón palpitó. Tímidamente echó un vistazo a Anao de aspecto serio y murmuró para sí misma. Este bastardo y así es como funciona su cerebro. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debo dejar que vuelva a explorar mi cuerpo libremente? Estás agitado. Eso no es bueno. Esto afectará el estado de tu reino y te hará incapaz de rendir al máximo en una batalla. Deberías ser como yo y estar siempre tranquilo, aconsejó Anao. Esas palabras de Anao habían irritado a Scarlett. Ella frunció el ceño y refutó. No creo que siempre puedas mantener la calma. Scarlett luego reunió su voluntad y marchó hacia Anao contra su nerviosismo. Anao iba a decir que su corazón siempre estaba tan tranquilo como el agua quieta, pero fue en ese momento que su mente se despertó de golpe. Parecía que algo había despertado la lápida que estaba en su pecho y estaba perdiendo el control sobre ella. Scarlett estaba molesta por la actitud de Anao. Ella pensó. No creo que no pueda agitar tu corazón. Se volvió aún más decidida cuando resistió su timidez y caminó hacia Anao. Anao en este momento tenía las cejas apretadas y sus ojos morados brillaban intensamente. Era como si estuviera reflexionando sobre algo y no notara en absoluto las acciones de Scarlett. Ni siquiera la estaba mirando. Esto exasperó a Scarlett. Ella gimió con odio y dijo.
No creo que no tengas emociones en absoluto. Scarlett abrió repentinamente los brazos, dio un paso adelante y abrazó con fuerza a Nao. Sus pechos redondos y amplios se convirtieron en esferoides achatados cuando se presionaron firmemente contra el pecho de Anao. Scarlett también movió sus manos alrededor de la espalda de Anao y sintió con cuidado los puntos de unión de sus 7 espolones óseos en su cuerpo. Está conectado a la columna. Scarlett no pudo evitar exclamar en voz baja después de darse cuenta. Todo el tiempo, Scarlett pensó que los 7 espolones óseos eran solo otra de las armas de Anao con puntos de sujeción especiales para que los usara en la espalda. Pero ahora, después de palparlos con las manos, descubrió que estaban conectados a su carne y huesos. Eran parte de su cuerpo. La asombrada Scarlett continuó explorando la espalda de Anao con sus pequeñas manos. Ella rozó suavemente su tierna piel contra la de Anao, tratando de despertarlo. No creo que no tengas ninguna reacción a esto. Pensó Scarlett antes de echar un vistazo rápido a Anao. Su rostro de repente se sacudió y exclamó. Anao, ¿estás bien? De repente, la lápida comenzó a emerger lentamente del pecho de Anao cuando una extraña energía brotó de su cuerpo, arrojando a Scarlett. Las runas crípticamente talladas separaron la lápida como si miles de pájaros fueran liberados de sus jaulas. Giraron y bailaron alrededor de Anao. Los elementos de la muerte de todas partes fueron atraídos hacia él y comenzaron a brotar en su cuerpo. Anao parecía estar aturdido. Miró desconcertado a las runas que lo orbitaban con el ceño fruncido. Después de dudar por un momento, Anao extendió la mano lentamente y agarró la lápida que flotaba frente a él con una mano. Acarició suavemente las tallas con el pulgar. Entonces, de repente, esas runas crípticas que giraban a su alrededor comenzaron a entrar en su cerebro a través de sus oídos. Anao se sobresaltó e inmediatamente cerró los ojos y se quedó quieto como si hubiera sido fosilizado. Fin del capítulo 930. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.